Una sensación se ha desatado en Estados Unidos. En los pasillos de la Casa Blanca se debate seriamente la posibilidad de levantar las sanciones contra el proyecto Nord Stream 2. El resurgido gasoducto, símbolo de las confrontaciones geopolíticas de los últimos años, ha aparecido de repente en la agenda como una posible herramienta para reiniciar las relaciones con Moscú. El iniciador es Steve Witkoff, representante especial del presidente, cercano a la administración Trump. Si esta medida se lleva a cabo, no será solo un giro de 180 grados, sino un verdadero desafío a toda la antigua línea de la política exterior estadounidense. Y como ha resultado, no hay consenso en la Casa Blanca. La propuesta de Witkoff provocó al instante una oleada de críticas por parte de altos funcionarios. Algunos hablan de riesgo geopolítico, otros de amenaza al dominio energético estadounidense. Pero lo principal es la reacción nerviosa de Europa, a la que de nuevo se le presenta el hecho consumado, como si fuera un espectador y no un jugador. La amnesía del gas de Witkoff no solo se convirtió en un motivo de disputa, sino que reveló profundas grietas dentro del establishment estadounidense. Tras recibir el encargo del presidente, Steve Witkoff comenzó con una acción concreta. Exigió que se elaborara una lista exhaustiva de todas las sanciones energéticas de Estados Unidos contra Rusia. Bajo su supervisión, abogados y analistas comenzaron a analizar los actos jurídicos, las directivas departamentales y las órdenes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, adoptadas desde 2014, incluidas las sanciones contra Gazprom, Transneft, Rosneft y varias empresas tecnológicas que garantizan la extracción, el procesamiento y la exportación de recursos energéticos. Esta lista no es una formalidad. Su elaboración suponía una posible revisión de las restricciones impuestas en relación con la política de Rusia en el espacio postsoviético. Witkoff creía que las sanciones, especialmente las relativas a los gasoductos, frenaban la economía estadounidense. Partía de una lógica pragmática. Si Rusia aceptaba negociar, la supresión parcial de las sanciones energéticas podría convertirse en una moneda de cambio. Esto, a su vez, abriría el camino a las empresas estadounidenses, que hace tiempo que están dispuestas a regresar al mercado ruso, especialmente en el ámbito del suministro de tecnologías, infraestructuras y gas licuado. Gigantes como ExxonMobil y Chevron sufrieron graves pérdidas al perder el acceso a los proyectos rusos de petróleo y gas. Sin embargo, la reacción dentro de la Casa Blanca fue dura. El secretario de Estado, Marco Rubio, no ocultó su descontento. Su metáfora con el pastel es un intento de encubrir el pánico político. Comprende que el restablecimiento de los lazos energéticos con Rusia conlleva no solo consecuencias diplomáticas, sino también económicas. Estados Unidos está promoviendo activamente la exportación de GNL a Europa. Desde 2019, las exportaciones casi se han triplicado. La construcción de terminales para la recepción de gas estadounidense en Alemania, Polonia y los Países Bajos es el resultado de esta política. Si el gas ruso por gasoducto regresa, especialmente a través del Nord Stream 2, la demanda de GNL caerá. Esto afectará a los exportadores estadounidenses y a las estructuras de lobby que han invertido miles de millones en el desarrollo de la logística. Rubio teme no tanto la pérdida de control, sino la pérdida de la dependencia estratégica de Europa. Gracias a las sanciones y al vacío energético que se creó después de 2022, Estados Unidos impuso a Europa un nuevo formato de cooperación. El suministro de GNL a precios inflados, contratos para las próximas décadas, la vinculación al sistema bursátil estadounidense. Esto es lo que permitió a Washington dictar las condiciones energéticas en la Unión Europea. La iniciativa de Witkoff destruye esta construcción. Además, si las empresas estadounidenses regresan a Rusia, toda la arquitectura de la presión de las sanciones, construida durante los últimos 10 años, estará en peligro. Una postura aún más dura fue adoptada por el secretario del Interior, Doug Burgum, que al mismo tiempo encabeza el Consejo para el Dominio Energético, un órgano creado para coordinar la estrategia energética interna y externa de Estados Unidos.
Burgum está categóricamente en contra de cualquier concesión. En su opinión, la propuesta de Witkoff no es solo un error diplomático, sino una amenaza directa al liderazgo estadounidense en el mercado energético global. Declaró en una reunión a puerta cerrada que el restablecimiento de los gasoductos rusos podría conducir a una revalorización catastrófica de las inversiones en la infraestructura energética estadounidense, especialmente en aquellas regiones donde el GNL se ha convertido en el principal producto de exportación. Burgum señala que cualquier paso hacia Rusia debilita automáticamente la influencia energética de Estados Unidos en Asia, Oriente Medio y América Latina, donde se están llevando a cabo duras negociaciones por los mercados de venta. Los debates internos se han vuelto tan agudos que varios empleados del aparato de la Casa Blanca en comentarios no oficiales reconocen: la cuestión de las sanciones energéticas ya no es solo un punto de la política exterior, sino la base del posicionamiento estratégico de Estados Unidos en el mundo. El regreso de Rusia al mercado del gas a través de Europa significa no solo un aumento de los ingresos de Gazprom, sino también el retorno de la influencia política de Moscú. Los consumidores europeos, cansados del caro GNL, volverán gustosamente al gas barato por gasoducto. Y eso significa que disminuirá la necesidad de seguir incondicionalmente el rumbo de Washington. La iniciativa Witkoff ha puesto en tela de juicio los fundamentos mismos de la doctrina económica exterior estadounidense del último decenio. Ha resultado ser demasiado audaz para la élite, acostumbrada a controlar los flujos energéticos a través de restricciones, sanciones y coerción geopolítica. En la Casa Blanca se está fraguando un conflicto entre los pragmáticos, que apuestan por un comercio beneficioso, y los ideólogos, para quienes las sanciones son un instrumento de gobernanza global. Estados Unidos discute. Europa pierde la paciencia. Las discusiones en la Casa Blanca sobre una posible derogación de las sanciones contra el Nord Stream 2 han causado un efecto devastador en Bruselas y en las capitales europeas. Representantes de varios estados miembros de la UE, en conversaciones privadas y semipúblicas, califican lo que está sucediendo de absurdo e inaceptable. Su indignación está relacionada tanto con el contenido de la decisión que se está discutiendo como con el hecho de que se está llevando a cabo sin consultar a los aliados europeos. La política energética, en la que Europa supuestamente actuaba como un socio igualitario, en realidad ha resultado ser objeto de negociaciones entre Washington y Moscú. Desde 2022, Europa vive una profunda crisis energética. Tras la suspensión de los suministros a través del Nord Stream y el abandono de los hidrocarburos rusos, Alemania, Francia, Italia y otros países se han enfrentado a un aumento sin precedentes de los precios. En Alemania, los costes del gas para la industria se han triplicado. En Italia casi se han multiplicado por 2,5. Como resultado, sectores enteros han comenzado a experimentar una crisis estructural. Las empresas metalúrgicas alemanas informan de la amenaza de cierre. BASF ya ha comenzado a trasladar la producción a Estados Unidos. La industria química, la energía, la ingeniería mecánica, todas dependen de un suministro estable de gas barato. Y sus grupos de presión están aumentando la presión sobre el gobierno. El GNL estadounidense, que ha sustituido al gas ruso por gasoducto, ha resultado no solo más caro, sino también menos predecible. Su precio depende de las fluctuaciones bursátiles y la logística requiere costosas terminales e inversiones adicionales. Alemania se ha visto obligada a construir urgentemente terminales flotantes de regasificación, y los Países Bajos, Bélgica y Polonia han redistribuido la capacidad, aumentando las compras a Estados Unidos. Pero ni siquiera esto ha sido suficiente. La escasez de gas en invierno se ha convertido en una amenaza crónica. En medio de esta inestabilidad, surgen rumores sobre la posibilidad de una restauración parcial de los suministros a través del Nord Stream 2. Para Europa, esta es una señal a la vez inquietante y tentadora. Las asociaciones empresariales alemanas, incluido el Comité Oriental de la Economía Alemana, exigen de hecho a Berlín que inicie negociaciones con Rusia para reanudar los suministros.
Desde su punto de vista, la viabilidad económica es más importante que las declaraciones políticas. Algunas fuentes informan de que los industriales alemanes están dispuestos a apoyar la creación de una estructura separada a través de la cual el gas pueda fluir sin violar formalmente el régimen de sanciones. Paralelamente a esto, el comportamiento de Estados Unidos también es alarmante. Donald Trump, hablando en un evento a puerta cerrada, dio a entender que la cuestión de la pertenencia de Crimea estaba resuelta. En esencia, esta declaración se percibe como una voluntad de reconocer de facto la península como rusa. Esta frase fue recibida en Bruselas como un terremoto político. Los países de la UE, que durante años han afirmado que no puede haber ningún acuerdo sobre Crimea, ahora escuchan. Desde Washington, una insinuación de una interpretación diferente de la situación. La situación actual, en la que Estados Unidos está discutiendo simultáneamente el levantamiento de las sanciones contra el sector energético ruso y poniendo en tela de juicio la base del paquete de sanciones de la UE, se percibe en las capitales europeas como una traición. La dualidad energética y política de Estados Unidos está socavando los restos de confianza entre los aliados. Los países bálticos, Polonia, la República Checa, están en contra de cualquier concesión a Moscú, especialmente si se producen sin la aprobación de las estructuras europeas. Dentro de la UE, la tensión está aumentando. Algunos exigen el retorno del pragmatismo y el gas barato. Otros insisten en mantener la presión de las sanciones. La posición común de la política exterior de Europa está comenzando a desmoronarse. Francia y Alemania actúan cada vez más solas, ignorando la opinión de los aliados de Europa del Este. Mientras que Italia y Hungría están saboteando abiertamente las directivas energéticas de Bruselas. La falta de una posición oficial de la Comisión Europea solo agrava la situación. La representante de la CEE, Anna-Kaisa Itonen, declaró que cualquier discusión sobre el destino del Nord Stream debe llevarse a cabo en el marco de la política paneuropea. Pero no hubo ninguna acción por parte de la Comisión. La Unión Europea se encuentra en una situación en la que las decisiones se toman fuera de su participación institucional. Europa se entera de su propio destino energético a través de la prensa estadounidense y las filtraciones diplomáticas. Esto causa frustración y agudiza las diferencias entre la dirección política de la UE y los gobiernos nacionales. En este contexto, las declaraciones de Washington sobre la posibilidad de levantar las sanciones contra el sector energético ruso se han convertido en un catalizador de la crisis latente que hasta ahora solo se estaba gestando. Los medios de comunicación europeos discuten con moderación, pero cada vez más activamente, el tema de un posible reinicio del gasoducto. Expertos advierten sobre las consecuencias políticas, pero al mismo tiempo reconocen que sin gas barato, el continente pierde su soberanía industrial. Estados Unidos se está convirtiendo en el principal beneficiario de la desindustrialización de Europa, lo que también se registra en las notas analíticas del Parlamento Europeo. La industria estadounidense está creciendo debido a la transferencia de producción, mientras que la europea se está estancando. Este desequilibrio se está convirtiendo en un conflicto sistémico de intereses. Las decisiones de la Casa Blanca, tomadas sin tener en cuenta a los socios europeos, profundizan la división y crean la sensación de que la UE es solo un apéndice de la política exterior estadounidense, privada de autonomía y derecho a voto. ¿Y qué pasa con Alemania? Berlín sigue hablando públicamente de solidaridad con un país conocido y de la inadmisibilidad de compromisos con respecto a Rusia. Sin embargo, detrás de la fachada de la retórica política, la realidad se vuelve cada vez más incómoda. En medio de la crisis energética, la presión del sector industrial y el creciente descontento público, el gobierno alemán se encuentra en una posición extremadamente incómoda, entre las demandas de Washington y las demandas de su propio negocio y electorado. Según las últimas encuestas, más de la mitad de los alemanes no apoyan el abandono del gas ruso. La gente ve las consecuencias en las facturas de calefacción, en el aumento de los precios, en el cierre de empresas. En la propia Alemania se hacen declaraciones sobre la necesidad de revisar la estrategia energética. Las asociaciones industriales, desde los químicos y metalúrgicos
hasta los ingenieros mecánicos, declaran, sin suministros estables de gasoducto, la rentabilidad de muchas industrias se perderá. Francia, Italia y Hungría están discutiendo un cambio en los enfoques de la política energética. En París, los representantes empresariales están considerando posibles cambios dentro de la UE. En Italia, se están preparando informes internos para discutir el papel del gas ruso. Budapest declara la necesidad de un diálogo con Moscú. Bruselas no se pronuncia oficialmente. Según la información publicada en el tabloide alemán Bild, el gabinete de Scholz está estudiando posibles palancas para bloquear el lanzamiento de Nord Stream 2. Fuentes cercanas al gobierno informan que los rumores sobre un posible acuerdo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, circulan en Berlín desde hace mucho tiempo. La reanudación de los suministros se considera un escenario realista. Representantes del Ministerio de Economía y Protección del Clima de Alemania declararon: la independencia del gas ruso es de importancia estratégica para el gobierno alemán desde el punto de vista de la política de seguridad, y se adhiere a esto. Además, el gasoducto Nord Stream 2 no está certificado y, por lo tanto, no existe una autorización legal para su operación. También se destaca que, desde el punto de vista de la política de seguridad, Alemania no puede permitirse volver al nivel anterior de dependencia del combustible ruso. El diputado de la Unión Demócrata Cristiana, Roderich Kieswetter, declaró: la venta de gas ruso bajo la marca estadounidense solo fortalecerá la conexión simbólica entre Trump y el Kremlin. Nord Stream no se convertirá en un elemento de paz. No contribuirá a las negociaciones. El representante del Comité del Bundestag para la investigación del sabotaje en los Nord Stream, René Domke, calificó lo que está sucediendo como una historia del Absurdistán. Según él, hasta hace poco se creó un fondo especial para eludir las sanciones estadounidenses y completar la construcción de Nord Stream 2, y ahora los estadounidenses quieren interceptarlo. Según la BDI, Federación de Industrias Alemanas, desde principios de 2023, más de 1.700 empresas de producción han cerrado en Alemania. El problema no es solo el precio de la energía, sino también la incertidumbre de los suministros. La industria exige estabilidad. El gobierno está discutiendo medidas para bloquear un posible retorno de los suministros. La situación se agrava por la falta de inversión y la fuga de producción a regiones con energía más asequible. El gobierno está considerando instrumentos legales para impugnar una posible eliminación de las sanciones a Nord Stream 2, si esto ocurre sin el Acuerdo de Berlín. Se está discutiendo el uso de la legislación de la UE, las disposiciones de certificación, las medidas para bloquear técnicamente el acceso a la infraestructura. También se están estudiando escenarios de presión sobre Estados Unidos a través de la OTAN y los canales de interacción bilaterales. Mientras tanto, la comunidad industrial alemana continúa formando una coalición para presionar a los políticos. Representantes de VCI, VDME, VDEPI y otras asociaciones industriales insisten en un diálogo inmediato con los proveedores y la reanudación de las discusiones sobre contratos a largo plazo, independientemente del origen del combustible. Los argumentos se reducen a una simple tesis: sin energía barata, Alemania no puede seguir siendo una potencia industrial. Las agencias especializadas de Alemania registran una caída en el volumen de producción en sectores clave. La disminución en química fue de más del 20%, en metalurgia, 18%, en ingeniería mecánica, alrededor del 15%. Las empresas están reduciendo personal, cerrando talleres, conservando capacidades. Los principales expertos no descartan quiebras masivas para 2026 si se mantiene la dinámica actual. Las consecuencias económicas también se dejan sentir en los hogares. Los costes de calefacción se han multiplicado por 2 o 3 en comparación con 2020. El aumento de los precios de los alimentos, el transporte y los servicios públicos está generando una ola de descontento, que se manifiesta en actividades de protesta y en el aumento de la popularidad de la oposición. La tensión social va en aumento.
En este contexto, el gobierno alemán trata de controlar la agenda pública, limitando el debate sobre escenarios alternativos. Sin embargo, la información sobre negociaciones entre bastidores, preparativos jurídicos y cálculos económicos se filtra a los medios de comunicación. La cuestión del retorno del gas ruso, formalmente prohibido, se está convirtiendo de hecho en el centro de toda la estrategia energética. Incluso se está discutiendo la posibilidad de reactivar el Nord Stream 2 como parte de la planificación interna de crisis. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán aún no ha hecho ninguna declaración oficial. Los representantes del gobierno se limitan a tópicos sobre el curso invariable. Mientras tanto, documentos e informes periciales circulan entre ministerios, departamentos, comités del Bundestag y asociaciones empresariales. Se están debatiendo opciones de importación a través de países neutrales, planes para cambiar la marca del combustible y el uso de estructuras intermediarias para eludir las restricciones formales. ¿Restauración del Nord Stream 2? Menos tuberías, más ruido. Mientras tanto, el Nord Stream ya se está preparando para su puesta en marcha. A pesar de toda la tensión política, a pesar de las sanciones, a pesar de las ruidosas declaraciones, la restauración del Nord Stream 2 se ha convertido en algo más que un tema de rumores. Se está perfilando como un proyecto real. La empresa suiza Nord Stream 2 AG, formalmente en quiebra, ha recibido el permiso de la Agencia Danesa de la Energía para llevar a cabo trabajos técnicos de conservación y protección del gasoducto. Traducido del lenguaje diplomático, esto significa la preparación para un posible reinicio. El proyecto, terminado en 2021 y nunca puesto en marcha debido a la presión política de Estados Unidos, ha recibido una segunda oportunidad después de que los expertos confirmaran que una de las líneas del gasoducto es técnicamente apta para su uso. Los daños no afectaron a todo el gasoducto. Según las estimaciones de expertos independientes, la línea restante podría ponerse en marcha en unos meses si hay acuerdo político y se levanta el régimen de sanciones. Esta es precisamente la posibilidad que están empezando a explorar los actores interesados. Como parte de los preparativos, ya se han previsto trabajos para instalar tapones especiales en los extremos abiertos de la tubería. Esto se hace para evitar que entre agua salada y para proteger contra la liberación de gas a la atmósfera. Los trabajos están previstos para el segundo o tercer trimestre de 2025. Se espera que duren entre 2 y 3 semanas. Durante el proceso, se cortarán las secciones dañadas de las tuberías, tras lo cual los extremos se rellenarán con piedras y lastres de hormigón. Según funcionarios daneses, la vida útil de estos tapones es de al menos 10 años. Esto significa que el proyecto se mantiene oficialmente en funcionamiento durante al menos una década. Los trabajos se llevarán a cabo utilizando un buque con un sistema de posicionamiento dinámico y vehículos submarinos robóticos. Aún no se ha nombrado al contratista, pero fuentes no oficiales sugieren que podría tratarse de una organización contratista europea o asiática que no esté sujeta a las sanciones estadounidenses. Esto permite mantener formalmente todos los procedimientos dentro del marco del derecho marítimo y técnico internacional. El hecho de que Dinamarca haya concedido el permiso es clave. El país, que es miembro de la OTAN y aliado de Estados Unidos, ha sancionado formalmente acciones que acercan objetivamente la posibilidad de restaurar el gasoducto. Además, Dinamarca confirma así que el estado técnico del gasoducto permite considerarlo no como un activo muerto, sino como un elemento potencial de la energía europea. Esta es una sutil señal para los políticos e industriales europeos. El proyecto aún no está enterrado. En este contexto, continúa la actividad de Matthias Warnig, exdirector ejecutivo de Nord Stream 2, EG. Junto con un grupo de inversores estadounidenses, está desarrollando una estrategia para comprar y reiniciar la parte restante del gasoducto. El modelo financiero incluye la atracción de capital privado de Estados Unidos, que a pesar de la retórica oficial de Washington, sigue interesado en los hidrocarburos rusos como una fuente rentable de beneficios. Especialmente en el contexto de la caída de la rentabilidad del GNL estadounidense debido al aumento de los costes logísticos.
Técnicamente, la línea restante podría suministrar hasta 27.500 millones de metros cúbicos de gas al año, casi la mitad del volumen total del proyecto. A modo de comparación, toda Alemania consumió alrededor de 85.000 millones de metros cúbicos en 2023. Es decir, incluso una línea en funcionamiento es capaz de cubrir un tercio de todas las necesidades alemanas. Dada la crisis energética, el aumento de los precios y el descontento de las empresas, esto se está convirtiendo en un factor político. Alemania mantiene oficialmente su postura sobre las sanciones, pero los industriales, incluidos los representantes de BCI, Asociación de la Industria Química, BDEMA, Asociación de Ingeniería Mecánica, y BDI, Federación de Industrias Alemanas, presionan regularmente para que se revise la política. En los pasillos del Bundestag se habla cada vez más de la necesidad de un pragmatismo energético y de buscar alternativas en tiempos de crisis. Detrás de estas formulaciones se esconde una idea sencilla. El retorno al gas ruso por gasoducto es una cuestión de supervivencia. Según la información disponible, los lobistas del capital estadounidense ya han mantenido consultas preliminares con los abogados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la posible obtención de licencias para participar en proyectos con una participación parcial rusa. En caso de una señal positiva, un consorcio de inversores podría comprar los derechos del tramo superviviente del gasoducto a un precio muy reducido. No más de $700 millones por un activo que originalmente costó más de 11.000 millones. Formalmente, el acuerdo se estructuraría como una restauración de la infraestructura de una instalación de emergencia con la posible venta posterior de gas en el mercado europeo abierto. De este modo, Estados Unidos podría mantener formalmente las apariencias, pero en realidad restablecería los lazos económicos con las exportaciones rusas. ¿El capital estadounidense rescata el gas ruso? Aplausos de pie. ¿El capital estadounidense rescata el gas ruso? Aplausos de pie. La solicitud de Stephen Lynch a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, fue un intento formal de legalizar la participación del capital privado estadounidense en las negociaciones para la adquisición de activos de Nord Stream 2, AG. La esencia de la solicitud es obtener una licencia especial, necesaria para los contactos con las estructuras sancionadas, a través de las cuales se puede estructurar el acuerdo. En la solicitud se indica que el gasoducto está dañado y financieramente devaluado, y que el precio justo de compra no supera los $700 millones. El coste inicial del proyecto fue de 11.000 millones. Formalmente, el activo se ha depreciado no solo como resultado de la destrucción física, sino también debido a la falta de certeza jurídica y política. La cuestión de la propiedad, el estado de las sanciones, las restricciones a las transacciones. Todo esto convierte a Nord Stream 2 en un objeto complejo, pero potencialmente prometedor. Los abogados de Lynch propusieron crear una estructura en la que se utilizaría un mecanismo de permiso temporal de la OFAC para las negociaciones, y el acuerdo en sí se estructuraría a través de canales offshore con la participación de intermediarios jurídicamente neutrales. Por parte de Wall Street, el interés por el proyecto persiste. Los inversores estadounidenses, que perdieron cientos de miles de millones de dólares tras abandonar Rusia en 2022, ven este caso como una posible ventana para regresar. En la lista de interesados figuran fondos que anteriormente tenían participaciones en activos energéticos y de infraestructuras en Europa del Este. Las condiciones propuestas por Lynch parecen una señal para otros participantes del mercado. El activo puede obtenerse a un precio simbólico, mientras que el ingreso potencial de su relanzamiento supera los riesgos. Las condiciones establecidas en la solicitud prevén la creación de una empresa gestora temporal que se encargará de la seguridad de la instalación, la auditoría técnica, la reparación y la obtención de la cobertura del seguro. Una vez realizados todos los procedimientos preparatorios, el gasoducto puede ponerse en marcha a una capacidad limitada en modo de prueba. Los volúmenes de suministro pueden ser de hasta 27,5 mil millones de metros cúbicos al año.
Se espera que la auditoría técnica se lleve a cabo en cooperación con agencias de certificación independientes para evitar reclamaciones por parte de los organismos reguladores de Estados Unidos y la UE. Los funcionarios europeos no comentan públicamente las acciones de Lynch. Sin embargo, de las notas internas que se han filtrado a la prensa, se desprende que la cuestión se considera en Bruselas como un precedente que podría romper el régimen de sanciones acordado. Alemania se distancia formalmente de las discusiones, pero los círculos empresariales relacionados con la producción química, siderúrgica y automovilística apoyan abiertamente la idea de volver al gas ruso por gasoducto. Su argumento es la reducción de costes, la garantía de la estabilidad del suministro y la salida de la recesión. Los contornos del acuerdo aún no están definidos, pero se sabe que se está discutiendo tanto la compra directa de parte de la infraestructura como la opción de arrendar el tramo superviviente con la posterior compra. Las condiciones del acuerdo podrían adaptarse a las normas del arbitraje internacional para minimizar los riesgos de impugnación. Las negociaciones se llevan a cabo a puerta cerrada, a través de representantes legales y consultores independientes de política energética. Se trata de una reestructuración integral de los activos que debería hacer posible la reanudación de la explotación del gasoducto sin violar directamente el régimen de sanciones. Putin. El gas beneficiará a Europa. Ajá, como en los viejos tiempos. Vladimir Putin ha subrayado repetidamente en sus discursos públicos que la parte rusa no rechaza la idea de suministrar gas a Europa, sino que por el contrario, está interesada en volver a los volúmenes anteriores. Su declaración de que a Europa le conviene recibir gas ruso barato se produjo en un contexto de crisis energética en curso, acompañada de precios récord de la electricidad y la calefacción. La factura media de la calefacción en la temporada de invierno en Alemania a finales de 2024 alcanzó los 2.400 euros. En Austria, alrededor de 2.000 euros, y en Francia, más de 1.500. Rusia sigue siendo uno de los mayores actores en el mercado mundial del gas. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2023 su cuota en las exportaciones mundiales de gas superó el 17%. A pesar de las sanciones y los intentos de Europa de reorientarse, en el país se extrajeron alrededor de 610.000 millones de metros cúbicos de gas, de los cuales más de 170.000 millones se enviaron a la exportación. Los suministros continúan, aunque no en los volúmenes de antes, a través del corriente turca y parcialmente a través del territorio de un país conocido. Sí, a pesar de todo, la tubería todavía funciona. Peskov, como de costumbre, subraya que Moscú no politiza la cuestión del tránsito de gas. Lo llama una historia puramente comercial, donde lo principal son los contratos y el mantenimiento técnico. Quien sea el propietario de la tubería en el territorio del país conocido, no es fundamental. Incluso los marcianos. Lo principal es que se realice el pago y se mantenga la presión en las tuberías. Desde el punto de vista del Kremlin, si los europeos necesitan tanto calor y electricidad, no hay obstáculos fundamentales para ello. En varios foros internacionales, incluidos el Foro Económico de San Petersburgo y el Foro Energético Oriental, la parte rusa plantea sistemáticamente la cuestión. ¿No es hora de volver al pragmatismo? ¿De verdad, queridos socios europeos, esperan pasar el invierno de 2025-2026 con buques cisterna de GNL estadounidense a $300 por megavatio hora? La pregunta, como dicen, es retórica. Mientras tanto, el Ministerio de Energía de Rusia afirma que, en caso de deshielo político, se pueden aumentar los volúmenes de exportación hasta 100.000 millones de metros cúbicos en un plazo de 1 año y medio, sin modernización, sin construcción de nuevos compresores. Todo está listo. Todo está en su sitio. Todo está esperando. Gazprom no duerme, sino que sigue de cerca las señales de la parte europea. Por supuesto, los contactos con las empresas están en marcha. OMV está en contacto. MOL está consultando. Incluso los alemanes, no en público, pero muestran interés. Formalmente, seguimiento,
informalmente. Preparación. Wintershall Dea, que se vio obligada a abandonar los proyectos conjuntos en 2022, ahora está estudiando la posibilidad de regresar a la infraestructura de Europa del Este si aparece una laguna legal. La infraestructura no ha desaparecido, la gente se ha quedado. La logística es comprensible. El ex canciller de Austria, Christian Kern, declaró abiertamente en marzo de 2025 en la emisora ORF: el error de Europa es que decidió cortarse una pierna en señal de protesta contra el calzado. En Bruselas, por supuesto, hubo un revuelo, pero nadie pudo refutar las palabras. La industria europea se está asfixiando. Acero, fertilizantes, vidrio, cemento, todo al límite. No porque las fábricas sean malas, sino porque la energía cuesta como el oro. El empresariado francés también se ha activado. MEDEF, la mayor federación de industriales, ha preparado y enviado a la Comisión Europea un informe en el que se detalla con cifras y gráficos. Si se devuelve al menos la mitad de los antiguos suministros de gas ruso, el coste de producción en Francia se reducirá entre un 10 y un 15%. El Instituto de Política Energética de Lyon lo confirmó en sus modelos. Los números son una cosa terca. Putin sigue insistiendo. El gas no es una palanca, sino una mercancía. Si quieren, lo toman. Si no quieren, buscan más caro. Nadie le impone nada a nadie. Recordó que precisamente los contratos a largo plazo permitieron a Europa disfrutar durante décadas de un invierno confortable sin temor a las cifras en las facturas. La situación cambió no porque Rusia cerrara la válvula, sino porque los políticos europeos decidieron jugar a la geopolítica según el guión de Washington. Todo esto ocurre en un contexto de creciente actividad de los exportadores rusos de GNL. Yamal LNG y Arctic LNG 2 están listos para redirigir parte de los volúmenes a Europa. Ya se están realizando suministros según un esquema con un cambio flotante de propietario en aguas internacionales. Formalmente esto no viola el régimen de sanciones. Turquía, India, Egipto, socios de transbordo. Mientras tanto, Europa paga de más por el GNL estadounidense y finge que todo va según lo previsto. Según los cálculos de los analistas de Rosenergo, ya en otoño de 2025, el GNL ruso podría ocupar hasta el 12% del mercado en el sur de Europa si se mantienen los esquemas actuales. Y esto sin ninguna infraestructura de tuberías. Y si hay voluntad política, se puede devolver la tubería. No por una revancha política, sino por los negocios, la comodidad y el calor. El gas no pregunta quién ganó la cumbre. Simplemente es necesario. Y mientras Europa reflexiona, Rusia muestra. Las propuestas están sobre la mesa, la infraestructura está viva, y ninguna sanción anula las leyes de la física y la economía. Política del gas sin política. Por supuesto, la historia del Corriente del Norte hace tiempo que dejó de ser una cuestión de economía. El gasoducto se ha convertido en un instrumento de influencia, un marcador de control y una palanca para las decisiones estratégicas. Rusia construyó su arquitectura energética en torno a la idea de suministros directos y estables a Europa. Durante décadas, los países de Europa Occidental recibieron gas a través de contratos fijos a largo plazo, lo que les permitió mantener la competitividad de su industria y mantener los precios de la electricidad al mínimo. Mientras tanto, Estados Unidos promovía su propio GNL, creando infraestructura de licuefacción, transporte y regasificación, intentando desplazar a Rusia de los mercados clave. La competencia tomó la forma de presión geopolítica y una guerra de sanciones. Las tuberías voladas en el mar Báltico no solo destruyeron metal, sino que se convirtieron en un evento político. Los ataques al Nord Stream 1 y al Nord Stream 2 marcaron un punto de ruptura en el que Europa finalmente perdió el acceso a recursos baratos y Rusia perdió uno de sus principales canales de exportación. La investigación oficial no ha concluido. Los culpables no han sido nombrados, pero el efecto es obvio. Los suministros se han detenido. El mercado se ha sobrecalentado. Europa depende del GNL y se ve obligada a pagar precios exorbitantes. En estas circunstancias,
Cualquier conversación sobre reiniciar el oleoducto se percibe como una admisión del fracaso de todo el concepto de aislamiento energético. A pesar de la negación pública, se están llevando a cabo discusiones en la Casa Blanca. Varias fuentes confirmaron que se están discutiendo opciones para la restauración parcial de los suministros. No se trata de un giro político, sino de un cálculo económico. Una evaluación de la infraestructura superviviente mostró que una de las líneas del Nord Stream 2 es técnicamente adecuada. Consorcios, incluidos los de Estados Unidos, ya están estudiando planes para financiar posibles reparaciones y obtener exenciones del régimen de sanciones. Los ministerios de energía de varios países de la UE están recibiendo notas analíticas confidenciales de sus asociaciones industriales, que afirman directamente que, sin el regreso de suministros estables por tuberías, se producirá una desindustrialización en 2 años. Ya ahora, el nivel de reducción de la producción en Alemania en las industrias dependientes de la energía ha superado el 18%, en Austria, el 22%. Esto no es una crisis, es un colapso sistémico. La metalurgia francesa informa en sus informes de una disminución de los volúmenes del 35% en comparación con 2019. La situación con la industria química es similar. Se están llevando a cabo negociaciones comerciales. Contratistas de países neutrales, compañías navieras, corredores de seguros, agencias de certificación, todos están involucrados. Se están discutiendo rutas, estructuras legales, planes de pago. Abogados en Ginebra están preparando documentos para el registro de la compra parcial de infraestructura a través de un fideicomiso independiente. Fondos de inversión estadounidenses han enviado solicitudes oficiales a la OFAC para obtener licencias. El proyecto para limpiar la tubería dañada está incluido en el Plan Técnico para 2025. Se están instalando tapones, creando condiciones para mantener la estanqueidad residual. Las plataformas para monitorear la presión ya están ubicadas. Los módulos de seguridad temporales están en proceso de compra. Marco Rubio, hablando en la red social X, calificó los informes sobre el levantamiento de las sanciones como una mentira. Pero al mismo tiempo, no comentó sobre el hecho mismo de la existencia de interés inversor. La administración estadounidense guarda silencio oficialmente. Sin embargo, la actividad legal en el campo de la concesión de licencias para transacciones en el proyecto habla por sí sola. Varios exfuncionarios del Departamento de Estado están participando en consultas con empresas europeas, discutiendo posibles garantías contra sanciones secundarias. Representantes de 2 grandes grupos de inversión ya han visitado Zúrich y Ginebra para reunirse con posibles intermediarios. Se habla de cantidades que oscilan entre 600 y 750 millones de dólares por el segmento superviviente, sujeto al acceso a la infraestructura y la protección legal de las transacciones. Equipos técnicos de Finlandia y Noruega han declarado su disposición a participar en la evaluación del estado de la parte submarina del oleoducto. Una de las opciones es utilizar buques civiles modificados con posicionamiento dinámico. Una empresa de Singapur ha proporcionado cálculos sobre los plazos de recuperación, teniendo en cuenta las condiciones estacionales. 2 meses con buen tiempo y acceso al equipo necesario. Los contratistas ya han comenzado a reclutar especialistas para el proyecto, centrándose en el inicio de los trabajos en agosto-septiembre de 2025. La industria europea no hace cálculos políticos, sino numéricos. El nivel de importación de GNL a la UE alcanzó un récord de 150.000 millones de metros cúbicos en 2024, pero esto no es suficiente. Los almacenes se llenan lentamente. Los precios de bolsa son inestables y los contratos son a corto plazo. Los consumidores industriales exigen previsibilidad. En esta lógica, el oleoducto vuelve a ser interesante. Incluso si se utiliza al 40% de su capacidad de diseño, ya es una salvación para industrias enteras. Si bien se niega públicamente todo lo relacionado con el regreso al gas ruso, en los círculos técnicos y de inversión, se está llevando a cabo una preparación completa. Se firman documentos, se verifican rutas, se trazan esquemas. Sin palabras fuertes, sin declaraciones, pero con plena comprensión. Si las barreras políticas se derrumban, todo debe estar listo.
La infraestructura de gas nunca se desvanece por completo. Simplemente está esperando el momento. Y ahora este momento está en preparación. En este silencio hay mucho más significado que en cualquier retórica pública. El proyecto Nord Stream 2 se ha convertido en un símbolo de la transformación de toda la política energética de Europa. Su existencia física y los intentos de reanimación de hoy no son solo una conversación sobre una tubería, sino un indicador de una tectónica político-económica más profunda en la que están involucrados los intereses de los estados, el capital y la ideología. La infraestructura destruida, pero no cancelada del balance, estaba en la encrucijada de dos lógicas en conflicto: la presión geopolítica y el cálculo del mercado. Los intentos de Estados Unidos de bloquear el proyecto con sanciones tuvieron un efecto a corto plazo, pero no pudieron eliminar la dependencia fundamental de Europa de los portadores de energía. La industria europea, a pesar de las declaraciones públicas de los políticos, no puede prescindir del gas barato, especialmente en las condiciones de inflación, desindustrialización e interrupciones en las cadenas de suministro. La retórica política de la UE se ha agotado. Bruselas guarda silencio. Los gobiernos se debaten entre las obligaciones de los socios y las amenazas económicas internas, y los círculos empresariales operan sin pasar por los canales oficiales. Hoy en día, se están formando estructuras que permitirán lanzar la rama superviviente del Nord Stream 2 sin violar directamente el régimen formal. El estado técnico de la tubería, el apoyo de parte de las élites gobernantes en los Estados Unidos y Europa, y lo más importante, la presión económica de la industria, hacen que el proyecto sea cada vez más probable. La economía le gana a la ideología. Dentro de Alemania, Austria, Francia e incluso Italia, están surgiendo alianzas técnicas listas para garantizar el suministro de gas a través de rutas previamente declaradas políticamente muertas. Los escenarios están rodados. Los documentos están preparados. Los esquemas están acordados a nivel de consultores e intermediarios. La combinación del capital estadounidense con la tubería rusa no se ha convertido en un escándalo, sino en un elemento de lógica estratégica. El acercamiento a través del mercado es más rápido que a través de las mesas diplomáticas. Nord Stream 2 actúa no como un recurso, sino como un marcador. Muestra quién está dispuesto a negociar, quién sabe cómo adaptarse y quién realmente toma decisiones en una crisis. El proyecto expuso la naturaleza de las alianzas, los mitos económicos y las declaraciones políticas. Mientras que los lemas continúan sonando a nivel de los medios, el sector real está formalizando contratos y buscando lagunas. La restauración de la tubería no se está convirtiendo en un escándalo, sino en un escenario de trabajo. No se anunciará desde los podios, sino que se implementará en las oficinas técnicas. Y por lo tanto, incluso un oleoducto explotado puede cambiar el equilibrio, no en los titulares, sino en el balance de pagos, los horarios de producción y la temperatura en los apartamentos de los europeos en invierno. Si se reanudan los suministros, no será una admisión de culpa, ni una capitulación, ni un cambio de valores. Será una acción dictada por la necesidad. Y en este contexto, Nord Stream 2 se transforma de un objeto de disputa en un punto de montaje de una nueva lógica energética, en la que ganan aquellos que primero dejaron de hablar y comenzaron